El día de hoy vamos a continuar con el segundo escenario del caso práctico que se viene trabajando desde la semana pasada para el uso y manejo de la consola de administración. Realmente será algo ya más sencillo, no tardaremos tanto. Y la función del día de hoy es, pues, básicamente mostrar configuraciones del firewall, también configuraciones del reporteo y las funcionalidades que tiene la administración para Android. Por ello, vamos a dar comienzo a la configuración de reglas del firewall. Normalmente, el firewall de GData, en mi experiencia, muchos usuarios que son clientes actuales no lo ocupan. Normalmente le dejan la configuración al Policy Manager y ahí pueden bloquear sus aplicaciones, generar filtrado de contenido y demás necesidades. Sin embargo, la importancia de poder tener una configuración del firewall en una infraestructura hace que sea, pues, obviamente muy necesaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un firewall? Pues el firewall básicamente es una puerta de acceso hacia la red interna y también de la red interna hacia la red externa, ¿no? Con este firewall podemos bloquear accesos de cualquier índole, es decir, podemos bloquear puertos con cualquier tipo de protocolo, aplicaciones que utilicen algún puerto y cualquier tipo de servicio. Normalmente los equipos en segundo plano hacen peticiones sin que el usuario incluso esté consciente, ¿no? Actualizaciones, configuraciones de conexión, búsqueda de otros agentes, cosas, dependiendo de la aplicación, cosas que uno desconoce, pues pueden trabajar en segundo plano en el sistema operativo. Muchas de ellas, obviamente, no siquiera deben de estar autorizadas, ¿no? Incluso porque una, pueden generar tráfico, dos, pueden tener una conducta maliciosa o tres, inclusive ni siquiera deberían de hacer, ¿no? Caso como ejemplo, todas las actualizaciones de los aplicativos como Google Chrome, Adobe y todo esto, pues lo hacen a través pues de actualizaciones en segundo plano que de manera predeterminada vienen activas, ¿no? Entonces, cuando hay una empresa suficientemente grande y que no tiene un gestor de actualizaciones como un patch manager, aquí, bueno, se tiene que utilizar pues ciertas restricciones para que las actualizaciones sean bajo demanda y no pueda generar un performance bajo en la infraestructura. Adicional a ello, apegándonos a lo que son un ecosistema de ciberseguridad, bueno, se tiene que también trabajar mucho y con las tecnologías para poder adoptar procesos que sean funcionales para los riesgos que puedan tener las empresas con relación al manejo de la información. Y por ello el firewall es tan necesario, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es el firewall de GData. Este firewall es un firewall que protege de manera bidireccional conexiones entrantes y salientes. Y de primera instancia, pues es una interfaz muy sencilla, ¿sí? Aquí básicamente en donde encontramos el resumen vamos a poder desactivar o activar nuestras notificaciones, incluso ciertas funcionalidades, ¿no? De manera predeterminada viene una configuración llamada modo piloto automático. ¿Qué es esto o cómo funciona esta regla? Esta regla hace todo un análisis de las conexiones entrantes y salientes y de acuerdo a las conexiones que establecen los clientes o los equipos, él definirá en qué momento bloquear o no. Si detecta que es una conexión saludable, la va a permitir. Si detecta que es una conexión anómala con un proceso que no debería de tener conexiones, inmediatamente la va a restringir. Y esto lo hace en un modo sigiloso, de manera tal que el firewall no sea incisivo. Hay muchas otras aplicaciones que cuando tienes activo el firewall, normalmente hacen llamado a todo, ¿no? Y están notificando en todo momento al usuario, lo que puede hacer tedioso el manejo de un firewall. Por ello, incluso hasta las desactivan, las dejan sin función, de manera tal que no esté molestando al usuario final. Pero este no es el caso. Aquí el modo piloto automático trabaja de un modo sigiloso y todo se está, obviamente, activando esta casilla, se está notificando a la consola de administración. Lo más importante de ello es que es un firewall inteligente que no bloquea aplicaciones que él considera que incluso ya tiene una serie de aplicaciones de modo lista blanca que no hacen necesidad o que no hay necesidad, mejor dicho, de estar agregándolas manualmente a modo de que funcionen. Sus listas negras están basadas básicamente en actualizaciones de aplicaciones que pueden comportarse en un ambiente malicioso, incluso de puertos que son utilizados para generar ataques o también cualquier tipo de inyección de código malicioso.
Ahora bien, pero podemos hacer una configuración personalizada del firewall. Esta configuración personalizada conlleva a una serie de configuraciones un poco ya más robustas y justo por eso lo dejé para esta segunda sesión, porque el firewall como tal es una configuración robusta si nosotros lo generamos como una regla personalizada. Aquí vamos a ir al conjunto de reglas, nada más para que lo conozcan. ¿Sí? Aquí en este apartado nosotros podemos generar reglas personalizadas. Un conjunto de reglas es aquel que integra distintas conexiones que nos permiten establecer conexiones hacia redes internas o externas. Si dentro de esas redes o de esas reglas no tenemos o consideramos alguna que ya existe, podemos generar una personalizada. Esto se hace desde aquí en más y aquí podemos asignar aquí 2 regla firewall, nada más como para tenerla identificada. Y aquí le ponemos regla de prueba. Si nosotros lo deseamos, esta regla también se puede convertir en modo invisible, que sería lo más óptimo también para no estar generando informes a los usuarios finales. En este caso lo vamos a dejar activa solamente como por reglas predeterminadas. Sin embargo, lo recomendable es que sea como invisible. Y esto va a hacer que el usuario no tenga en ningún momento ningún tipo de alerta y todo estará centralizado en la consola de administración. Ahora bien, aquí también vamos a tener ya ciertas aplicaciones activas. Como ustedes pueden darse cuenta, todo lo que está sombreado en color gris son las reglas que agregará nuestro conjunto de reglas para poder definir si lo vamos a permitir o denegar. Si pueden visualizar, aquí dice Google Chrome para todos los usuarios, Chrome según el usuario, ¿sí? Son reglas que ya están como creadas de manera tal que puedan ayudar a bloquear aplicaciones que normalmente son de uso típico. Google Chrome, por ejemplo, sabemos que se instala y que se puede utilizar en cualquier usuario logueado. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos esta regla, vamos a tener la capacidad de poder bloquear la navegación de Google Chrome para todos los usuarios que hagan sesión en ese equipo. Es importante saber que se está bloqueando la navegación, la conexión, más no la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir a bloquear directamente la aplicación que utiliza el puerto para navegar. ¿Qué puerto se utiliza? Pues normalmente utiliza el 80 y el 443, si no es que existe un proxy de por medio. Pero si no, con solo activar esta casilla estaríamos bloqueando la navegación por el puerto 80 y 443 solamente para Google Chrome. ¿Qué pasaría si yo le digo al firewall 80 y 443 serán puertos prohibidos? Bueno, ahí estaríamos generalizando esta regla para cualquier aplicación que utilice ese tipo de protocolo y puerto. Entonces, por eso la importancia de saber cuáles son los navegadores que están permitidos en la empresa para que con base en ello se defina cuáles serán los que estarán bloqueados o permitidos. Por ello, de acuerdo a las necesidades, ustedes pueden desactivar o activar pues ciertas reglas que ya vienen de manera predeterminada. Por ejemplo, la parte de Explorer, que son la parte de carpetas compartidas, los servicios de G-Data, que son sumamente importantes dejarlos activos. HelpPaint, que son aplicaciones que pues, normalmente se ocupan a nivel mundial. Internet Explorer, LSAS, que son también procesos del sistema operativo que se requieren para conexiones en red local. Microsoft SQL Server, en el dado caso de tener instancias. Y aquí también algunos servicios que el MMC, que es básicamente para cualquier servicio en red de cualquier aplicación, aquí están. NetMeeting, aquí también, bueno, lo podemos desactivar o no. Outlook Express, de acuerdo, como ya se los había mencionado, a las aplicaciones que ustedes necesiten, pues aquí se van a desactivar o activar. Estas aplicaciones son predeterminadas, sin embargo, más adelante, es más, si quieren ya le doy aquí a aceptar. Y como pueden ver, las que se sombrearon estarán aquí ya agregadas a mi conjunto de reglas, que serán las necesarias para poder ya hacer el bloqueo o el permiso para poder utilizarlas. ¿Sí? Si dentro de estas reglas hay alguna que no me está funcionando e incluso que no la veo, bueno, podemos hacer ya personalizadas. Si se dan cuenta, siempre este firewall funciona en modo jerárquico, es decir, que en lo que nosotros seleccionemos en el rango del 1 al número de reglas que nosotros tenemos bloqueados, es como él va a definir la prioridad de las reglas.
obviamente aquí asigna todos los procesos de Gdata que son necesarios para su funcionamiento, ¿sí? Y esto pues va a hacer obviamente que la consola nunca tenga un fallo o que los clientes incluso. Pero si por ejemplo veo que por ejemplo Adobe o Acrobat Reader no es una aplicación que yo necesite actualizar, la bloqueo. O en todo caso, si no la quiero eliminar, la puedo denegar. Si se dan cuenta, es básicamente la actualización de todo Adobe. Entonces, con esto, si nosotros tenemos la suite instalada en alguno de los equipos y con esta regla aplicada, esa actualización se estará denegando. Al igual que muchos otros procesos de Gdata, están igual ya activos aquí, y también de Microsoft, que son necesarios para su funcionamiento del sistema operativo. Aquí, por ejemplo, está Mozilla Firefox, que nosotros podemos denegarle la navegación. Le vamos a dar aquí a aplicar. ¿Y qué existe en esta regla? Bueno, aquí para no bloquear todos los puertos de navegación, se bloquean las aplicaciones que utiliza Firefox como tal y los procesos que inician esa aplicación, Explorer y SB Host, ¿no? SVC Host. ¿Qué puertos asigna? Bueno, pues cualquier puerto que ocupe esa aplicación estará restringido. Pero si nosotros queremos personalizar más, bueno, aquí podemos darle el puerto 80 y el puerto 443, que son los que normalmente ocupan los navegadores. Ahora bien, si dentro de este conjunto de reglas no tenemos alguna regla definida, bueno, podemos hacerla también. En nuestro caso, lo hemos ocupado incluso para bloquear amenazas en red que en algunos casos pues, han tenido los usuarios, ¿no? Que de repente se les filtra por ahí un malware por no tener las prácticas adecuadas. Y aquí, bueno, nosotros podríamos hacer ese bloqueo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí le damos en más en nuestro conjunto de regla y le vamos a dar nuevo o asistente. Si nosotros seleccionamos el asistente, pues básicamente nos va a ir indicando qué queremos hacer, ¿no? Aquí decimos permitir o denegar el acceso de una aplicación predeterminada, abrir o bloquear un puerto predeterminado, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero hacer es bloquear un puerto predeterminado. Entonces, le vamos a dar la segunda opción, siguiente. ¿Qué tipo de puerto quieres bloquear? Quiero bloquear en TCP el puerto 443, que es el de la navegación segura. Necesito que la conexión sea saliente y necesito que sea denegado. ¿Quieres que sea para una aplicación en especial? No, quiero que sea general. Entonces aquí le vamos a dar finalizar y esta regla se estará agregando al último. Recuerden que les mencioné al inicio de la explicación del firewall que esto funciona como jerarquía. Entonces, para un mejor funcionamiento, vamos a rankearla en una jerarquía más alta. Le voy a dar aquí en el rango superior al inicio y me la pone en el rango número 8. Entonces ya le voy a dar a aplicar aquí. Aquí es importante saber también manipular el firewall, porque si en algún momento ustedes hacen un bloqueo así, por decirlo al aire, puede ser que les genere un problema, ya que en algunos casos hay aplicaciones que ocupan puertos que no se conocen, que son puertos altos, y por ello es la importancia de conocer bien las aplicaciones que se manejan en la infraestructura para que con base a eso se definan bien las reglas. Sí, por ejemplo, este equipo utiliza un puerto de conexión distinto al de escritorio remoto. Aquí ya existe una regla para poderse conectar al escritorio remoto, pero son reglas que son predeterminadas, como se los había dicho. Remote Desktop, aquí viene el puerto, dice que cualquier puerto, pero que utilice la asignación de la aplicación MSTCC. Esta es una conexión hacia un entorno saliente, es decir, cuando este equipo intente conectarse a un equipo remoto. Pero ¿qué pasa si alguien se quiere conectar a este equipo? Aquí esta regla está denegada, entonces por ello la importancia también de aperturarla. El puerto de conexión de escritorio remoto es 3389. Aquí también es importante saber cuáles son los puertos que utilizan las aplicaciones predeterminadas de Microsoft o las aplicaciones que ustedes mismos utilizan. Por ejemplo, en este caso ahora ya no voy a utilizar el asistente, voy a hacerlo como un poquito más personalizado, le voy a dar nuevo y le voy a dar RDP 9989, que es el puerto de administración de este equipo. Le voy a dar que es una conexión entrante, porque al final del día es cuando le hacen una petición al server, y le voy a dar permitir. Le voy a asignar el puerto sin necesidad de asignarle un proceso. 9989 en TCP y le voy a dar aceptar.
¿sí? Como se los decía, aquí es importante conocer cuáles son los puertos que normalmente nosotros utilizamos para hacer el bloqueo. Y estamos hablando ya de cómo permitir pues puertos que a lo mejor puedan estar de uso típico en la infraestructura. Pero ¿qué pasa si en algún momento o cómo puede complementar este firewall a dar una seguridad ante una incidencia o cómo responder ante una incidencia? En nuestra experiencia, normalmente cuando hay un ataque en red y que de alguna forma se filtró a través a lo mejor de un equipo no protegido, pero que puede poner en riesgo los demás equipos de la infraestructura, normalmente se utilizan ciertos puertos que son los típicos de Microsoft, que son para poder entrar a carpetas compartidas, generar impresiones, NetBIOS y cosas de ese estilo. Entonces, lo que ustedes pueden hacer cuando hay un ataque masivo en red y que se filtró por un equipo que no estaba protegido, pero que hoy en día tienen Gdata en otros equipos y que tienen el firewall, bueno, pueden activar el firewall y asignar ciertas reglas que son importantísimas. Primero que nada, aquí yo le voy a llamar block ports o bloqueo de puertos y le voy a dar que sean en conexiones bidireccionales para evitar cualquier tipo de conexión tanto entrante como saliente. Le voy a dar de negar. Y yo, por ejemplo, ya conozco cuáles son los puertos que normalmente ocupan los malwares para propagarse. 135, 139 y 445. Sí. A su vez, también podré asegurar algunos puertos que son bastante vulnerables, en el dado caso que exista algún servicio, que es el 22, que es SSH, y también el 21, que es FTP, al igual que el de Telnet, que es 23. Estos puertos usualmente son puertos que pueden llegar a generar ciertas vulnerabilidades en los equipos y que si bien los restringimos, pues podemos bloquear cualquier ataque masivo en red. También aquí una de las consecuencias de bloquear este tipo de servicios, sobre todo los tres primeros, el 135, 139 y 445, hacen que nosotros podamos perder comunicación entre carpetas compartidas, impresiones y demás procesos. Entonces, aquí siempre y cuando esto se tiene que hacer cuando haya una contingencia o cuando exista algún problema que genere la necesidad de bloquear o restringir estas conexiones. Los puertos de abajo, que es el SSH, el 21, el 23, a lo mejor son puertos que difícilmente se ocupan para los usuarios típicos, probablemente los ocupen administradores de TI o cualquier otro usuario que sea del área de TI, pero también son necesarios bloquearlos en el dado caso que haya por allí alguna amenaza latente. También, si esto llegara a generar un problema, podemos bloquear también los puertos ya un poquito más restrictivos de, por ejemplo, de SQL, por ejemplo, de escritorio remoto, que son los puertos predeterminados y que en algún momento pudieron haberse explotado vulnerabilidades a través de esos puertos. Entonces, si se pueden dar cuenta en comparación con la sesión anterior, el Policy Manager nos ayuda a generar el control de conductas inapropiadas de los usuarios, es decir, restringir la navegación, el uso de aplicaciones inapropiadas. Pero el firewall nos está dando ya una estructura de ciberseguridad a un nivel distinto, porque aquí sí ya podemos analizar todo el proceso de protocolos, servicios y puertos que pueden poner en jaque la ciberseguridad de un equipo. Entonces, es tan necesario el Policy Manager como el firewall. Y el firewall nos ayuda a tener una respuesta ante un incidente. Un incidente que a lo mejor me ha tocado empresas que tienen incluso pues, dos tipos de antivirus, ¿no? Un antivirus para servidores y otro para estaciones de trabajo. Si ustedes en algún momento como clientes o distribuidores tienen un escenario similar, bueno, aquí la recomendación, si ustedes tienen un malware como ransomware, algún gusano de red, esto es lo que podrían hacer, ¿no? Activar el firewall inmediatamente en los servidores y comenzar con el bloqueo. También en los servidores, aunque pueda ser un poco, pues, sumamente robusto, bloquear el puerto de acceso de escritorio remoto, que no se recomienda del todo porque si ustedes hacen una gestión a través de escritorio remoto, bueno, estarían limitándose. Pero cuando hay una contingencia, lo primero que se tiene que poner es pues, la salud y garantizar el funcionamiento de la empresa. Entonces, aunque sea necesario el bloqueo, bueno, se hace y se trata de ver la manera de conectarse de otra forma. También hay otros puertos que son ocupados normalmente, por ejemplo, el 5000, que son puertos de BNC y cosas de ese estilo, o el 5001, que son puertos de conexión de acceso para la administración remota a través de otras aplicaciones,
O, por ejemplo, los puertos de AnyDesk o aplicaciones como TeamViewer, que al final del día todos ocupan un puerto y un servicio, se pueden bloquear en el dado caso que ustedes sientan vulnerable un servidor porque en algún momento utilizaron TeamViewer o AnyDesk, o si ya pudieron ver que hay un uso inapropiado del servidor a través de esas aplicaciones, se pueden bloquear los puertos. Entonces, si se dan cuenta aquí, es una restricción mucho más robusta. Lo voy a denegar porque si no yo mismo me estaría generando un bloqueo, pero también les voy a mostrar que hay aplicaciones, muy seguramente las conocen, se llama Ultrasurf. Ultrasurf, bueno, pues es básicamente un proxy to proxy, que lo que hace es generar evadir el firewall perimetral. El firewall perimetral que nos ayuda, una, a estar protegidos y dos, a enmascarar nuestra infraestructura local. Adicional a ello, también nos ayuda a generar un filtrado de contenido en el dado caso de que tenga un UTM. Y bueno, con este tipo de proxies, al igual que muchos otros, pero este es el de los más típicos, se puede hacer una evasión del filtrado de contenido. Y lo más importante aquí es que puedes hacer la navegación a cualquier sitio, ¿no? Entonces esto puede ser un gran problema para las empresas y por ello la importancia de hacer ese tipo de bloqueos, ¿no? En el dado caso que ustedes tengan un ejemplo de algún Ultrasurf o, por ejemplo, algún otro tipo de amenaza que es un proxy to proxy, hay muchos, conozco otro que se llama PCIphone, Pineapple, pero Ultrasurf es el que normalmente vemos en cada rato en las empresas. Aquí con Gdata, ustedes se tienen que despreocupar un poco, pero si hubiese el caso de otro proxy, que sea incluso más nuevo, bueno, esto sería más o menos lo que se tendría que hacer. Cuando el usuario intenta descargar con Gdata, pues se va a descargar sin problema, pero al momento de la ejecución, Gdata inmediatamente lo va a poner en un archivo como malware, ¿no? Porque está catalogado que es un malware que puede generar ese tipo de problemas. Entonces, por ello, la importancia de saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si aquí ustedes hacen la descarga de Ultrasurf y no los permite ejecutar, va a ser 100% por el antivirus Gdata. Pero si por X o por Y hay otra, como ya se los había mencionado, otra aplicación proxy to proxy y se permite descargar, bueno, entonces aquí se tendría que tomar acciones distintas. ¿Cómo podríamos bloquear Ultrasurf en el dado caso de tener una amenaza pues nueva, ¿no? Aquí lo voy a guardar en el escritorio, a ver si no lo permite. Porque luego, como es, aquí está, incluso es no me va a permitir ejecutarlo porque como ya se los había mencionado, está catalogado como un malware. Todas las versiones de Ultrasurf, incluso el plugin que se carga en el navegador también se identifica como malware. Incluso aquí ya me mandó la alerta. Voy a tratar de desactivar el vigilante unos momentos para que no ocurra eso. Y voy a volver a hacer la descarga. En este momento, digamos que pues, el antivirus no nos está protegiendo. ¿Y qué haríamos nosotros como administradores? Bueno, pues podemos hacer lo que ya les había mencionado, que es el apartado de poder, pues sí, bloquearlo, ¿no? Bloquearlo sin la necesidad de esto. Entonces vamos a guardarlo nuevamente en el escritorio. Y aquí está. Incluso aquí ya se ve el iconito como tal. En este caso yo voy a hacer una conexión. La voy a bloquear porque si no nos va a desconectar. Y aquí lo más importante es que esta conexión pues salta nuestras restricciones perimetrales. Si se dan cuenta que ocupa un puerto, el 9666, que es el puerto proxy, y hace un localhost de reconexión. Por eso es un proxy to proxy. Entonces, cuando nosotros tenemos una conexión de ese estilo, lo que podemos hacer es generar una regla, que por ejemplo aquí yo le llamo bloqueo proxies, que incluso hasta con los firewalls perimetrales es muy difícil de detener, muy difícil. Conexión saliente, denegar. Asignamos una aplicación, aquí sí, porque sabemos que es una aplicación que es la que está ocupando esa conexión. Aquí nos vamos a ir a donde la tenemos guardada, que es en el administrador, escritorio, y seleccionamos el punto .exe. ¿Qué aplicación utiliza para iniciarse? Ella misma utiliza para iniciarse, entonces es importante aquí también seleccionar que ese usuario, o más bien esa aplicación, es la que se va a bloquear. Como se lo repito, este tipo de prácticas
no se hacen tan sencillamente con otros firewalls, incluso son mucho más robustos, o incluso ni siquiera lo hacen, ¿no? Entonces, es por eso importantísimo saber cómo hacerlo. Aquí todos los puertos, incluso también nosotros podríamos darle un intervalo para uso de cualquier aplicación. Ahorita es el caso de Ultrasurf, pero pueden hacerlo para cualquier otra aplicación y darles un intervalo de horario de conexión. Por ejemplo, quieren que se conecten nada más el día lunes, martes, de tal horario a tal horario, se puede hacer. Podríamos también bloquear un rango de direcciones IPs para que no se bloquee, para que haya conexiones, mejor dicho, de una IP a otra IP y todas las demás sean muy restringidas. Esto funciona de maravilla para servidores que queremos que nada más se conecten a un punto o a un simple equipo. Esto podría funcionar bien. Si es decir, ¿sabes qué? Nada más quiero que tal usuario se conecte a mi servidor FTP. Bueno, aquí hacemos la regla para que de la IP 21 se conecte a la IP 22 y ya está ahí, ¿no? Entonces, con esto limitamos mucho también las vulnerabilidades que pudieran llegar a existir. Le damos aquí a aceptar y está acá la regla. Nuevamente, bloqueo de proxies. Lo vamos a jerarquizar al reinicio. Ya nos lo pone en el 8. Le vamos a dar a aplicar. Sí, esta también la voy a jerarquizar porque si no nos podemos quedar sin conexión. Ok, una vez que está generado la regla, basta nada más con que ya, si pudieron darse cuenta aquí, bueno, ya están todas las estructuras de regla. Como ustedes, como ya les había mencionado, ustedes pueden generar N cantidades de reglas, pero sí hay que ser cauteloso en el sentido del manejo, porque si no sabemos en qué función tiene la consola o la aplicación, pues puede generar ahí un problema de conexión. Es importante mencionar que para ello también en el resumen podemos activar que siempre se nos notifique de todas las aplicaciones bloqueadas para que si en algún momento el firewall bloquea alguna aplicación que no tuvo que haber bloqueado, pues lo podemos activar. Aquí vamos a seleccionar dos reglas firewall, que es la que acabamos de asignar, y le vamos a dar aquí a aplicar. Si se pueden dar cuenta, está activado notificación de aplicaciones bloqueadas y todo está generado. Entonces, de esta forma, como pueden darse cuenta, el firewall es muy robusto, pudieran utilizar el firewall de GData. Y aquí el proxy, cuando intente ejecutarse, desafortunadamente no lo puedo ejecutar al 100%, pero pueden hacer una prueba ustedes si ustedes tienen ya el cliente de GData y su consola. Bueno, lo pueden hacer. Para los que no lo conozcan, también se los dejamos aquí en sus manos para que puedan conocerlo y acercarse si es que les interesa una prueba. En el modo fuera de la red interna, podemos nosotros bloquear también con otra regla que ya hayamos generado. Yo, por ejemplo, aquí hice una prueba con un conjunto de reglas de regla 1, donde tengo nada más el acceso a la consola, a la conexión de escritorio remoto y absolutamente nada. Esto me va a funcionar para mis conexiones de fuera de la red, ¿no? Cuando nosotros activamos el firewall, aquí se debe de activar unas funcionalidades. Vuelvo y repito, no lo voy a hacer porque si no, incluso me podría desconectar. Pero esta es la forma en que se genera el filtrado. Ahora bien, aquí se van generando todo el tipo de información. Bueno, aquí ya vieron que me detectó Ultrasurf y bueno, puede ser un malware por ahí. En el registro de cortafuegos, aquí me dice que se desactivó, se activó. Vamos a ver si ya se activó nuevamente. Aún no se activa. Pero lo que se busca es justo eso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en eventos de ciberseguridad o de seguridad? Pues todo lo relacionado, vamos a pasar a este módulo ahora, todo lo relacionado a la detección de código malicioso. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los malwares que se han detectado, incluso a nivel red, ¿no? O sea, nosotros nos podemos posicionar aquí y tenemos pues, ya una serie de malwares que se han venido detectando a lo largo de la historia de esta administración. ¿Y qué está haciendo, no? Es bien importante mencionarles que cuando nosotros tenemos un cliente que no detecta o que no cambia su estado, por ejemplo aquí, vamos a ir por este. Aquí es importante también conocer cuáles son los errores. Los archivos de programa están dañados, ¿no? Esto puede ocurrir cuando hay una actualización de archivos de programa que no se realizó de manera adecuada y que algún proceso le interrumpió. ¿Qué pudo haber sido? Un fallo en la conexión de internet, un fallo incluso también
en que el equipo se haya apagado de ese estilo, pero no quiere decir que por eso está funcionando de manera inadecuada, ¿no? Está funcionando bien, solamente hay que leer el log. Y estos logs nos los da, por ejemplo, acá. Aquí nos dice que tenemos un malware detectado, ¿no? En el equipo Cisco 25. Entonces vamos a buscar ese equipo nada más para que vean cómo funciona. Aquí lo tenemos, hacemos el filtro, regresamos a registros y aquí están todos los malwares que se detectaron, ¿no? Como ya mencioné, el estatus del cliente es en modo reposo, se encuentra como con riesgos de seguridad, incluso si nosotros le damos un doble clic acá en riesgos de seguridad nos va a indicar que se ha encontrado un malware, ¿no? Entonces, nosotros como le damos un estado de corrección al cliente, la consola por obligación nos ayuda a revisar qué es lo que está ocurriendo justo para saber si no es una amenaza riesgosa para el equipo y saber ya tener una acción. Si después de hacer un análisis de todos estos logs que se detectaron, vemos si es necesario hacer algún otro escaneo o generar otro tipo de bloqueos con el firewall o con el policy manager, bueno, se tomarán las acciones. Pero en este caso, si se dan cuenta, todo está eliminado. Eliminado. En lo personal a mí no me genera ningún problema porque sé que son adwares eliminados y que fueron detectados por el escaneo en modo reposo. Cuarentena, por ejemplo, también aquí no tengo mayor problema. De hecho, primero se pone en cuarentena, luego intenta eliminarlo. Bueno, primero lo intenta eliminar, si no se va a cuarentena. Entonces, en realidad, no veo la necesidad de generar un escaneo adicional. Está haciendo su función de eliminación de malware. Incluso, si se pueden dar cuenta, aquí están los documentos que se están bloqueando, los archivos, mejor dicho. Y bueno, pues, típicamente son archivos activadores. Por ejemplo, aquí está KSM Pico, un keygen para activar, yo creo que NetPass, Restoro.exe, seguramente son aplicaciones que han utilizado para poder activarlas. Es importante mencionarles que en el mundo de la informática, pues todos utilizamos activadores y de este estilo. Es muy, muy importante transmitirles que estos activadores siempre tienen un código malicioso por ahí ofuscado o tienen una función de extraer información para que en algún momento pues, puedan convertirse incluso puedan ustedes ser un equipo zombie, ¿no? De una red botnet. Entonces hay que tener mucho cuidado con saber de dónde descargamos el keygen, de ser posible hagan una prueba en un equipo como una caja gris que les permita saber qué está ocurriendo, pero si no, pues arriesgarse a ello, ¿no? Una vez que nosotros detectamos esto con un simple seleccionar todos los logs, podemos corregir y marcar como leído, podemos corregir el estatus de ese cliente. Anteriormente se marcaba como riesgos de seguridad, ahora lo podemos ver ya como protegido al 100%, entonces quiere indicar que ya no hay necesidad de nada. Y así como todo eso, pues tenemos muchos otros clientes que se encuentran en su misma situación. ¿Sí? Esto pues obviamente nos da la obligación de revisar los logs para hacer un uso consciente de la infraestructura. Cuando tenemos igual un error en la base de datos, también lo podemos visualizar. Incluso aquí yo le pongo abrir, que es la etiqueta que se le dio. Aquí está. Me dice que tengo por ahí un tema en los archivos del programa. Entonces aquí dice que por ahí el Adjutant Server, que es el que utiliza como gestión de actualización, se dañó, pero como les había mencionado, es un simple log porque hubo por ahí una modificación en los archivos de programa al momento de actualizar. Entonces, con solo eliminar el log, el cliente nuevamente se muestra como protegido. Y no quiere decir que está en una función errónea, sino si hay una nueva versión de actualizaciones y en ese momento no se pudo actualizar, va a mandar ese error. Pero en el momento que esté disponible el cliente, podemos lanzar nuevamente la actualización de archivos de programa y si el cliente en ese lapso que actualiza no tiene ningún apagón o algún bloqueo, se va a actualizar sin problema alguno. Entonces, ese tipo de registros se dan mucho cuando se hacen actualizaciones de archivos de programa entre una versión y otra. Pero no quiere decir que por esto estén dañados los clientes. Solamente es leer el log, eliminarlo y el cliente se mantendrá nuevamente en un estado protegido. ¿Qué tipos de registros podemos encontrar también aquí? Hay otros tipos de registros muy importantes que les voy a enseñar a detectar y sobre todo a identificar. Por ejemplo, aquí en el remitente, cuando nosotros hacemos un filtro por remitente, podemos saber qué está ocurriendo de manera más general.
Por ejemplo, aquí tengo 7 detecciones de correo electrónico, ¿no? Se ha encontrado un virus, acá tengo comprobaciones de contenido web. Aquí a resolver algo muy importante que normalmente nos cuestionan. Virus detectado. ¿Qué significa un virus detectado? Pues un virus que a lo mejor no fue eliminado, o eso parece mencionar el informe, ¿sí? En realidad no es de que no se puede eliminar, sino que cuando GData entra a una página y esa página tiene un código malicioso en su contenido, GData lo que va a hacer es detener el acceso y evitar la descarga o el acceso de ese malware hacia el equipo. Entonces, el informe que envía GData nunca va a ser de virus eliminado, sino nada más de detectado. ¿Por qué detectado? Porque no puede eliminar el malware como tal de la página, pero ¿qué nos está ayudando? A bloquearla, ¿no? Y el informe que envía es virus detectado. Normalmente esto siempre lo van a encontrar en donde dice el remitente de comprobación HTTP, porque como lo menciono, el malware está en la página y pues ningún antivirus o ninguna herramienta podría eliminar el malware de esa página. El único que lo puede eliminar pues, es como tal la empresa que tiene el malware o corregir su problema. Mientras tanto, los antivirus lo que hacen es dar esa seguridad para que no estén pues, ingresando a ese malware. Acá pues tenemos bloqueo de control de dispositivos que ya les había mencionado, control de contenido web también. El escaneo en modo reposo también es muy importante, se los mencioné en la sesión 1. Este es cuando nosotros activamos esta tecnología, cada vez que no hay actividad en el usuario se realiza un escaneo. Y bueno, es bastante interesante porque miren, pueden ver aquí todo lo que ha detectado. Es bastante bueno, sin la necesidad de que ustedes estén generando tareas de análisis. La parte del escáner, que es 100% un proceso bajo demanda, cuando se hace un análisis de los equipos, bueno, aquí está. De este lado tenemos, ok, de este lado tenemos también algún mensaje de error, que es lo que les decía justo de los archivos de programa, que ya saben cómo bloquearlo, cómo hacerlo. Y por último, tenemos el bloqueo de USB Keyboard, ¿no? Teclados bloqueados y remitentes. Entonces, es así como se puede hacer. Muy bien, hasta aquí básicamente hemos concluido con la parte del caso práctico de GData. Acá también podemos tener, ya para casi terminar, la lista de las amenazas más frecuentes, los notificadores y todo este estilo, a modo de que se puedan ustedes visualizar cuáles son las amenazas más frecuentes en la infraestructura, cuál es el módulo que más detecta más código malicioso. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que el contenido web o el bloqueo de contenido web es el que más nos bloquea información. Acá tenemos el vigilante, también el escáner, ¿sí? Y si se pueden dar cuenta, hay filtros por semanas, por días, a modo de saber cuál ha sido nuestro módulo que más detecta mal. Pues en nuestro caso, casi el escáner es el que más está detectando. También tenemos uno que otro de ransomware, un ransomware que hemos tenido. Detección basada en supervisión de conducta utilizando el Machine Learning. También tenemos por ahí ciertas detecciones. Correo electrónico. Acá los malwares más frecuentes, igual en un rango de 6 meses. La amenaza es cuando está catalogado como un malware que no está integrado en las firmas de virus. Esto normalmente se debe a que lo detectó un algoritmo matemático, ya sea el de Machine Learning o los tradicionales que les mencionaba en la sesión anterior, y es por eso que se detecta como amenaza. Pero no quiere decir que no sea un malware, sino es un malware no categorizado dentro de los motores de búsqueda. Y acá tenemos, bueno, cuáles son los equipos más infectados, igual en un periodo de 6 meses. Hay Mac, una Mac como tal, con más de 70 infecciones. Entonces, básicamente aquí terminamos el resumen de la estadística. Con esto concluimos lo que es el funcionamiento de la consola. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, los invitamos a que puedan contactarnos a través de nuestro sitio web www.gdata.mx y ahí podrán descargar un trial por 30 días para manejar esta consola y probar las bondades que ya les había mencionado. O en todo caso, también vienen nuestros teléfonos donde pueden acercarse a un ejecutivo de cuenta, donde los podrán asistir de manera más personalizada para realizar una prueba de concepto o un manejo de esta consola en la nube.
De antemano les agradezco mucho el tiempo, que estén muy bien, excelente día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.